Buenas tardes, bienvenidos a todos a la primera clase de metodología de la investigación. Hoy en esta materia vamos a comenzar un proceso, un camino de 7 clases donde vamos a poder pensar juntos y tratar de comprender algunos conceptos de esta materia que quizás van a notar que tenga algunos conceptos poco conocidos, algunos otros que quizás hemos escuchado en algunos momentos de nuestra vida, de la etapa como país o como sociedad. Ya van a ver a qué me refiero. Me parece que es importante que quizás esta materia la vayan transitando de a poco, tema a tema, unidad a unidad, que si hay consultas, por supuesto que las hagan, que traten de despejarlas, como para no ir acumulando interrogantes, ¿no? Porque quizás el título suene un poco técnico y quizás algunas palabras que utilicemos también tengan como su tecnicismo, pero la realidad es que es una materia que lo que va a intentar es poder ayudarlos a pensar de manera crítica el modo en el que buscamos el conocimiento, en el que buscamos conocer el mundo que nos rodea, ¿no? Desde preguntas muy simples que fueron sucediendo a lo largo del universo, de la formación del universo y del ser humano en el planeta. La investigación es como la herramienta fundamental para comprender y también para transformar el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, en esta unidad vamos a intentar explorar, en principio, los conceptos básicos que van a estar sustentando la investigación científica y poder diferenciarla de dos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la pseudociencia o el sentido común, ¿no? Que esto, como les digo, nos va a permitir pensar de manera crítica o quizás agudizar nuestros oídos para escuchar algunas, vamos a ver lo que son, ¿no? Pseudociencias que quizás circulan hoy en redes sociales o en medios de comunicación y que es muy importante poder corroborar y verlas desde un lugar crítico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué información, qué conocimiento me está ofreciendo esto que escucho, ¿no? Les decía que es importante diferenciar la ciencia del sentido común y de las pseudociencias. Obviamente que el sentido común es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿no? Son nuestras experiencias, nuestras creencias cotidianas que nos van a ser útiles en lo cotidiano, ¿no? Pero que por supuesto son imprecisas, que son limitadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saber que, vieron que a veces se escucha mucho, hace frío, llévate un abrigo, te vas a resfriar, ¿no? Creer que nos resfriamos por las bajas temperaturas. Bueno, en realidad ustedes saben que en realidad los resfríos son causados por virus, ¿no? Que esos virus están circulando en los ambientes y que quizás al hacer más frío, los ambientes están más cerrados, circula menos el aire, entonces se produce mayor contagio de esos virus que ocasionan o que generan un resfrío. Bueno, esto es un conocimiento común o parte del sentido común. Lleva un abrigo para no resfriarte. Otro podría ser esta idea que se tiene relacionada a que algunas mascotas, especialmente los perros, comprenden lo que decimos, ¿no? Hay un gran estudio relacionado a las ciencias conductistas donde se sabe que hay algunas palabras que pueden llegar a ser aprendidas, algunos tonos de voz que algunas mascotas pueden llegar a comprender, pero de ninguna manera comprenden el lenguaje humano, ¿no? Y por otro lado, y quizás acá saliendo un poco de esta materia, los animales domesticados están un poco atravesados por la cultura, ¿no? Forman parte de nuestra cultura cotidiana. Entonces,
influye mucho en esta creencia de que los perros o que algunas mascotas domésticas comprenden el lenguaje. Sin embargo, no deja de ser un conocimiento de sentido común, ¿no? Piensen que antes se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía ver de otra manera. Bueno, digo antes y también digo ahora, ¿no? Que hay todo un movimiento llamado los terraplanistas que afirman que la Tierra es plana cuando hay muchísima evidencia científica que confirma lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que es importante en este sentido, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico. Lo mismo con pseudociencias, ¿no? Que esto tiene que ver con algunas disciplinas que aparentan ser científicas, pero que en realidad no tienen rigor, no hay pruebas científicas de esto, ¿no? Se va a apoyar en determinadas afirmaciones, obviamente sin fundamentos, no hay una evidencia empírica, es decir, una evidencia demostrable. Se me ocurre, no sé si lo dije recién, pero la astrología, todas estas cuestiones, ¿no? La lectura del aura, ¿no? Creer que algún color del aura refleja nuestro estado físico, nuestro estado emocional. Bueno, la astrología, ¿no? Pensar que nacer un determinado día por la posición de los astros influye en nuestra personalidad. Son cosas que no tienen un fundamento científico, ¿no? Es algo que escuchamos y que quizás si lo tomamos en un tono jocoso y nos reímos, bueno, soy de tal signo, entonces soy de determinada manera. Bueno, hay un montón de estudios sobre la personalidad que lo que nos dicen es que se produce por otra cosa, la personalidad, ¿no? O la personalidad de una persona se define por otras situaciones, ¿no? Y luego tenemos diferenciado, tanto del sentido común como de las pseudociencias, la ciencia, ¿no? Que obviamente la ciencia va a estar basada en la experimentación, en la evidencia empírica, en una experimentación, por supuesto, controlada, va a haber una revisión crítica, va a estar sometida a correcciones, sometidas a refutaciones, ¿no? Es decir, que están constantemente reevaluadas, son conocimientos inacabados, se les llama, ¿no? Todo el tiempo están sujetas a revisiones o posibles refutaciones y confirmaciones, ¿no? El conocimiento, por supuesto, y la ciencia también va avanzando, se va ampliando, se va modificando, pero avanza con una lógica, ¿no? De una manera coherente y acumulativa que permite que, por supuesto, la comprensión del mundo sea cada vez mayor. Bueno, recién hablábamos, ¿no? de la forma de la Tierra. Hace poquito salió una investigación que justamente demuestra la forma de la Tierra y demuestra que es para nada plana, así que eso me parece importante. Pienso el cambio climático, ¿no? Muchas veces hay cuestiones que pertenecen a la ciencia, saberes de la ciencia, conocimientos científicos que son tomados como pseudociencias. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Esta nueva moda, diría yo, de negar el cambio climático, ¿no? Cuando es un estudio que se produce, ustedes saben que el cambio climático está relacionado a los cambios, al aumento de las temperaturas medias de todo el planeta. Bueno, esto tiene que ver con mediciones, con modelos climáticos, con evidencias que son globales, me refiero a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es un conocimiento, un saber científico, esto pertenece a la ciencia, la teoría de la evolución de Darwin, que obviamente la Iglesia tiene, parte de la Iglesia, ¿no? Hay parte de la Iglesia que obviamente concibe la coexistencia, ¿no? Tanto de una idea religiosa de la creación como acompañada de una idea en relación a la teoría de la evolución o al Big Bang. Las vacunas, ¿no? El concepto de anticuerpo,
el concepto de un virus atenuado o muerto en nuestro cuerpo que va a ayudar a nuestro sistema inmunológico a que funcione y a que genere anticuerpos para esas enfermedades. Y hoy está cuestionado, ¿no? Es como pareciera que cosas que no tienen confirmación científica son tomadas como válidas y algunas que sí tienen una confirmación científica están como un poco desestimadas en estos tiempos, ¿no? Es importante y me parece que es como lo más importante que necesitamos llevarnos de esta clase, distinguir en estas tres formas de conocimiento del mundo, ¿no? De acercamiento al mundo. Bueno, decíamos, ¿no? Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Por supuesto que la ciencia es un sistema de conocimiento organizado que está basado en la observación, en la experimentación y en el análisis de aquello que observamos y experimentamos, ¿no? Es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir entender el mundo de una manera objetiva, ¿no? Separada de las subjetividades, las opiniones, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que mi mamá creía, lo que mi tío pensaba. Bueno, es un conocimiento acerca del mundo objetivo y sistemático, ¿no? Que obviamente, como les decía, a partir de de una metodología, que es de lo que vamos a hablar hoy, rigurosa, a partir de la experimentación, de analizar esos datos, la ciencia lo que va a hacer es descubrir ciertas leyes, ciertos principios que expliquen estos fenómenos que suceden. Pueden ser fenómenos naturales, fenómenos sociales. El conocimiento, por supuesto, no es estático, ¿no? El conocimiento va evolucionando a medida que las disciplinas investigan y revisan empíricamente y mejoran sus teorías, ¿no? Bueno, es importante, ¿no?, pensar en que es necesario que esta evidencia empírica se pueda observar, se pueda medir, se pueda registrar. Algo importante es el concepto de reproductibilidad de la ciencia, ¿no? Necesitamos que sea pensada y con afirmaciones que sean a partir de experimentaciones reproducibles por otros investigadores, ¿no? Esto lo que nos va a permitir es que aquello que nosotros concluimos sea fiable, es decir, confiable, ¿no? Que cuando yo lea el resultado de una investigación, su procedimiento tan metódico, tan riguroso, tan sistemático, me va a permitir saber que ese conocimiento es confiable, que yo puedo tomar eso como válido, por supuesto, siempre provisoriamente, ¿no? Hasta que pueda ser refutado, ¿no? Que está basado en hechos verificables, ¿no? En experiencia empírica y que no hay sesgos personales o sesgos subjetivos, ¿no? Que es un conocimiento objetivo. Bueno, pensemos en el concepto de metodología, ¿no? Porque obviamente que la metodología nos está hablando de un cierto plan, una cierta guía, un camino organizado que va a hacer que esa investigación, como les decía antes, sea confiable. La metodología son esos pasitos que va a ir siguiendo el investigador para llegar a una conclusión, ¿no? Y que nos va a asegurar, si esa metodología está bien diseñada y bien aplicada, que ese estudio tenga una estructura, que tenga una sistematización, que podamos recolectar datos y analizarlos de manera eficiente, ¿no? Sin una metodología, la investigación es como algo desordenado, que no va a servir para generar un conocimiento válido, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, ¿no? Acuérdense, tiene que ser un conocimiento que otro investigador pueda venir y reproducir, ¿no? Es un concepto muy importante el de la reproducibilidad, ¿sí? Por supuesto que también la metodología va a determinar, qué tipos de instrumentos de recolección de datos yo voy a utilizar, ¿no? Yo necesito que los instrumentos sean los adecuados para recolectar la información que yo necesito, ¿no? Necesito que sean precisos
para responder la pregunta que yo estoy haciendo, ¿no? Y voy un poquito para atrás, ¿no? Yo hablaba recién de la pregunta, quiero que responda la pregunta que yo me estoy haciendo como investigadora. Bueno, hay etapas, ¿no? Etapas que tienen que ver con la construcción de este conocimiento. En la primera etapa, primero va a haber un momento de observación, de poder identificar el problema. El problema puede ser de todo tipo, puede ser un virus, ¿no? Por eso les hablaba de algunos conceptos que los momentos históricos nos hicieron escuchar en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, el problema es un virus mundial, mortal. Bueno, yo identifico un problema, tengo un virus para el cual no tengo una vacuna. Entonces me hago una pregunta. La pregunta podría llegar a ser si mis investigaciones anteriores en otros virus pueden servir para avanzar en la investigación específica del virus del COVID o el que sea, ¿no? Bueno, yo hago una hipótesis. Esa pregunta que yo me hago es la que va a necesitar de una hipótesis. Pienso, por ejemplo, que un determinado estudio preliminar de otro virus, en nuestro caso eran los relacionados a la influenza, si va a servir para combatir el virus del COVID, ¿no? Bueno, ¿qué es una hipótesis? Después lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente es la respuesta provisoria o la respuesta presuntiva, lo que yo voy a intentar demostrar, si sí o si no, ¿no? Si la compruebo o si la refuto a esa hipótesis, ¿no? La hipótesis es como la respuesta que intenta explicar el problema. Por supuesto que tiene que ser bien clara, estar formulada de manera precisa, de manera específica, tiene que estar formulada de una manera en la que yo la pueda comprobar, es decir, que tiene que ser comprobable, ¿no? Y luego tiene que ser posible de experimentar. Entonces, otra etapa es la experimentación, ¿no? Poner a prueba esa hipótesis. Entonces tenemos observación e identificación del problema, pregunta e hipótesis, luego la experimentación, después el análisis de datos, algo que no dije de la experimentación, pero obviamente que puede ser a partir de un experimento más del orden biológico o de las ciencias naturales, un experimento en un laboratorio, o puede ser una experimentación en el campo, ¿no? El campo me refiero al territorio, ¿no? Quiero hacer una investigación sobre una escuela, bueno, ir a la escuela, preguntar, hacer entrevistas, consultar. Esto tiene que ver con los instrumentos metodológicos que voy a usar, ¿no? Entonces estábamos en la etapa de la recolección de datos a partir de la experimentación. Bueno, esos datos que yo recolecto tengo que analizarlos, ¿no? Tengo que pensar qué métodos voy a utilizar para poder analizar esos datos que recogí, y luego lo que voy a hacer es validar o rechazar la hipótesis, obteniendo una conclusión, y luego comunicando esa conclusión, ¿no? Bueno, esto obviamente que tiene que ver un poco con el método científico, ¿no? El modo, los pasos, la guía para poder llegar a un determinado conocimiento, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho en relación al método, a la metodología de investigación, ¿no? Pensemos esto: guía, paso, guía estructurada, guía que orienta, guía que el investigador, si bien sabe los pasos, tiene que ir haciéndolos a medida que va planificando su investigación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que hablar de tiempos. ¿Cuánto tiempo va a determinar esa etapa de recolección de datos? ¿Cuánto la de análisis? ¿Qué instrumentos va a utilizar? ¿Qué personajes, no, qué científicos, qué personas, como qué plantel va a utilizar para analizar esos datos, para recolectar esos datos? Bueno, es algo que tiene que hacerse con mucha coherencia y también con mucho rigor, ¿no? Otra cosa que es muy importante también en la investigación científica es la ética, ¿no? Y esto es algo que ustedes van a ver a lo largo del libro. Yo voy a tratar de no mencionarlo en todas las clases en detalle porque me parece que es claro lo que quiere
lo que quiere decir, pero bueno, hay principios básicos, ¿no?, de la ética en la investigación. Uno es el conocimiento informado, ¿no? Por supuesto que la participación en un experimento o en una experiencia científica tiene que ser informada, ¿no? Y esto, por supuesto, incluye una experimentación de una droga, de una vacuna, de lo que sea, procedimiento médico en un ser humano. Por supuesto que yo tengo que estar informada para qué es la investigación, de qué se trata, tengo que estar informada de los posibles riesgos, algunos efectos secundarios, pero no solo para ese tipo de investigaciones, sino para cualquier otra. Si yo voy a entrevistar o a encuestar a una persona y le pregunto por sus hijos y le pregunto por su trayectoria escolar, bueno, yo tengo que decirle, tengo que informar a esa persona el porqué de mi investigación, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo estar, o para qué voy a utilizar esos datos que esa persona me va a estar brindando, ¿no? Porque es una información muy preciada, tengo que ser muy precisa y muy ética en la confidencialidad de esos datos, ¿no? Esa información que yo obtengo, tanto en una entrevista como analizando una muestra en un laboratorio, es confidencial. Tengo que ser, esto además está decirlo, pero honesta con los datos que presento, ¿no? No puedo manipular datos. Si yo veo algún error, tengo que corregir ese error. Si veo que quizás hay una variable que yo no estaba tomando en cuenta, pensémoslo ahora en principio como una condición que yo no estaba tomando en cuenta y que está sesgando mi estudio, tengo que informarlo. ¿Por qué? Porque la ética en la investigación protege, por supuesto, a los participantes, pero también protege a la ciencia misma, ¿no? Que esos datos que yo voy a estar utilizando sean confiables, sean precisos, ¿no? Entonces, me parece muy importante, ¿no?, pensar que un investigador tiene que actuar de manera ética, ¿no? Y pensemos también en por qué es importante la investigación, ¿no? Porque obviamente a partir de la investigación yo voy a generar nuevo conocimiento. Ese conocimiento se va a publicar, va a pasar a formar parte de un conocimiento teórico que a la vez va a retroalimentar una futura investigación, ¿no? Sería algo así como que las teorías nos van a dar esta base para generar posibles hipótesis, para diseñar otros estudios, ¿no? Y los resultados que obtenemos de esos estudios van a confirmar o van a refutar, o tal vez no refutar por completo, pero sí hacer algunas modificaciones en teorías, ¿no?, que ya estaban vigentes. Bueno, este es como un primer paso, un primer acercamiento a lo que nos referimos con ciencia, a lo que llamamos metodología científica, ya lo vamos a ver más adelante, pero me parece que es muy importante, ¿no?, poder pensar críticamente cuando investigamos, pensar críticamente cuando estamos viendo alguna falla en nuestra metodología, poder ver alguna inconsistencia en nuestras muestras, alguna inconsistencia en los datos que estamos obteniendo, errores lógicos, ¿no? Que quizás en algún estudio que ya está publicado, a partir de nuestro conocimiento, de nuestra investigación teórica, de nuestra investigación como del corpus académico sobre eso, podemos ver alguna inconsistencia y entonces trabajar con ello, ¿no? Recapitulando un poco lo que pudimos aprender en esta clase, es muy importante, ¿no?, diferenciar ciencia de sentido común y pseudociencia, porque justamente la ciencia tiene un método y se basa en evidencia, ¿no? El método nos va a dar un orden, nos va a dar confiabilidad en los resultados que obtenemos y porque además hay una ética que respalda ese conocimiento o esos resultados, ¿no? Me parece que pensar como investigadores nos posibilita estar alertas ante los discursos circulantes, ¿no? Ante aparición de nuevo conocimiento que pretende ser científico y no lo es, ¿no? Entonces me parece que es una manera de poder
obtener una herramienta para comprender y también, ¿por qué no?, para transformar nuestra realidad, ¿sí? Bueno, nos seguimos viendo en la próxima clase.